Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino con quien ya hemos hablado en otra oportunidad en el programa, esta vez presentando su última novela, La Última Vez. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. No debe haber tarea más compleja que invitar a un escritor a hablar sobre su último libro de ficción de suspenso investigativo. Es algo así como recomendar a un amigo sobre un film policial donde uno se debe abstener de relatarle la trama y mero formularle que el asesino era el mayordomo. No obstante, soslayando los vericuetos de su obra, y menos develando el acertijo de la trama, uno puede penetrar en el universo de sus pensamientos para escudriñar sus deseos e inquietudes que lo llevan a pergeñar ficciones, ya que algo de su propio ser se colará a través de las páginas escritas para hablarnos de él, tanto como de los personajes obligados a vivir el rol que su imaginación le ha asignado. Hoy en esta noche de Jueves de Letras y Corcheas nos visita un escritor dado a este difícil arte de la ficción del suspenso. Buenas noches, Guillermo Martínez. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Hola, ¿qué tal, Mario, Hernán? Encantado de hablar otra vez con ustedes. Bueno, ya que no te puedo decir si el asesino era el mayordomo, por lo menos preguntarte, ¿qué diferencia hubo en el tratamiento literario y en la escritura entre la novela anterior, Los Crímenes de Alicia, del año 19 creo que fue, a esta que se da 3 años después en el 22? En realidad esta novela la escribí entre enero del 2020 y marzo del 2021, en plena pandemia. Y quedé muy feliz, además de rescatar algo de lo que fue La Pesadilla, ¿no? Son novelas muy diferentes. La Última Vez es una novela literaria, los personajes son de la escena literaria. La intriga es, como dice el subtítulo, una intriga literaria que tiene que ver con la posibilidad o no de acertar con la interpretación privilegiada que le da un autor a su obra. Es decir, todos los escritores creemos tener más o menos en claro algo del plano simbólico sobre lo que queremos tratar en cada libro, ¿no es cierto? Algo así como el trasfondo, algo que se mueve en bambalinas, más allá de la trama y las peripecias de los personajes. Algo del mundo que queremos contar. No es necesariamente un mensaje, por supuesto, para eso están los carteros, diría alguien. Pero sí tiene que ver con una serie de inquietudes, a veces filosóficas, a veces existenciales, a veces testimoniales incluso, y de lo que nunca podemos estar seguros es si esa especie de segundo plano llega hasta los lectores, ¿no es cierto? Es decir, cualquier obra literaria es en principio un texto sobre papel, un conjunto de símbolos sucesivos. Y entonces esto abre, por supuesto, el juego de las interpretaciones. Cada lector acude con su sensibilidad, su biblioteca, su ironía, su infancia incluso, sus experiencias vitales, y no siempre hay una correspondencia o hay una sintonía, ¿no es cierto? Entonces,
por supuesto, sabemos que no hay una única interpretación de la obra. Ahora bien, hay una manera de leer apegada a las intenciones del autor. Entonces, el escritor de mi novela A siente que, aunque es famoso, aunque ha tenido mucho éxito con sus libros, aunque se han traducido en todo el mundo, siente que todo esto se ve un malentendido, que nunca nadie llegó hasta el kit, digamos, de su obra, aquello que él quería decir, libro tras libro. Y entonces convoca a un joven crítico con la intención de que este crítico, que es alguien que lo ve como alguien del futuro, pueda develar aquello que él quiso decir para los demás, pueda dar en la clave correcta, ¿no? Esta es la intriga por detrás de la novela. Y se suceden una cantidad de pistas y de hechos, digamos, de algún modo hay también algunas divergencias o digresiones en la trama, que parecen alejar al crítico de la posibilidad de encontrar la verdad, pero finalmente algo logra entrever, ¿no? Ahora, en el libro le haces decir a uno de los personajes, casi todos los escritores tienen estas quejas y coqueterías. Lo sabrás tú como crítico, igual que yo, creen que nadie los lee con el detenimiento que se merecen, que no supieron admirar tal o cual capa oculta, que no alcanzaron a ver entre líneas. ¿Vos sentís que te pasa eso también con tu obra? Bueno, no necesariamente con mi obra, pero sí, creo que todos los escritores, y eso es algo que nos pasa también al escribir, en el ejercicio de escribir, que cada tanto encontramos una asociación que nos parece interesante, original en algún sentido, y no siempre los lectores van a apreciar cada cosa que uno logra componer, ¿no? O sea, una novela, un cuento está hecho de una sumatoria de frases, de pequeños hallazgos, de detalles. Ítalo Calvino, por ejemplo, valoraba muchísimo, Nabokov tenía toda una teoría basada en los detalles, y él estaba absolutamente orgulloso, por ejemplo, de cómo había seleccionado los regalos para Lolita en su momento. Y bueno, quizá en una primera lectura, si yo no hubiera leído más sobre Nabokov o sobre el libro Lolita, uno pasa por arriba de los regalos y les parece que son regalos, bueno, más o menos obvios o intercambiables, te diría, ¿no? Y sin embargo, ya ves, él había dedicado mucho tiempo a pensar sobre eso. De la misma manera, en Los Crímenes de Alicia, por ejemplo, yo estuve 6 meses detenido tratando de pensar en los personajes que compondrían, digamos, esa hermandad de biógrafos de Lewis Carroll. Para mí fue un trabajo tremendo encontrar personajes que tuvieran esas pequeñas excentricidades, vidas ocultas, la manera de hablar de cada uno. Bueno, luego quizá para los lectores la aparición de cada uno de esos personajes sea algo natural, más o menos intercambiable también. Entonces, hay una distancia entre el esfuerzo que uno pone al escribir y las pequeñas alegrías que uno tiene al descubrir tal o cual conexión con respecto a lo que luego cada lector aprecia, toma o deja. Es decir, que no se empieza a escribir o no se escribe así porque sí y todo está en la cabeza y sale todo de un hilo como si fuera algo bueno, en mi caso no creo, no conozco ningún colega mío que tenga esa experiencia tal como se ve en las películas, donde en raptos de inspiración teclean interminablemente en la máquina. En mi caso siempre es a lo sumo media página por día, en días muy felices logro llenar una página, pero no más que eso. Vos decís, mira, te voy a hacer una pregunta triple casi. Vos decís en un pedazo, en una cosita de novela, todos los escritores, digan lo que digan, quieren prestigio o dinero. Bueno, no lo digo yo, esa era una frase de Carmen Balcells, era algo que ella pensaba en su experiencia con el trato
con muchos escritores a lo largo de su vida, es decir, que acudían a ella en busca de o prestigio o dinero, ¿no? Esa era su idea. Yo no creo que sea necesariamente así, pero es una forma un poco brutal de separar campos y algo de verdad hay en la frase. Sí, yo acabo de terminar una biografía no auténtica de Hemingway y también Hemingway estaba obsesionado por tener prestigio y por ganar dinero porque vivía de eso. Bueno, es que querer las dos cosas a la vez no suele ser el mejor pero camino. Bueno, él quería las dos cosas a la vez, aparentemente, y tuvo bastante éxito. Eso, dinero. No se puede servir a dos amos, dice el refrán. Claro. Ahora, cuando escribís un trabajo, una obra, ¿no? Y llegás a un final que vos pretendés que está cerrado y es feliz. ¿Cuándo es para un escritor una obra que tiene un final feliz? O sea, bueno, sobre esto, justamente sobre este tema voy a hablar en el Filba Mar del Plata. El tema es la felicidad y la literatura. ¿Son posibles los finales felices? Porque hay algo así como, Borges decía que hay como una superstición de la infelicidad en los finales, ¿no? De que hay como un resquemor, que casi supersticioso, de que los finales tienen que ser infelices. Creo es una herencia de la literatura rusa y psicológica en general del siglo XIX. Los dramones, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente yo estaba pensando, hay dos casos que tienen que ver con lecturas que hice relativamente hace poco. Uno es El duelo de Conrad, que es una novela que tiene bien mirado un final feliz, ¿no? O sea, es una persona que agota prácticamente toda su vida en una serie de duelos con un fanático enemigo que lo reta a duelo allí donde vaya, ¿no? Y hay una parte al final en que él se enamora de una chica mucho más joven y siente que la chica no lo corresponde del todo por la diferencia de edad, por las diferencias de vida. Y en la escena final, si ustedes recuerdan, vuelve malherido a la casa, pero todavía vivo, en el último duelo, que logra, digamos, hacerle prometer a su contendiente que no lo va a desafiar nunca más. Y la chica salió a buscarlo en el medio de la noche y él se da cuenta de esa manera que verdaderamente ella también lo quiere, o sea, ese resquemor que él tenía desaparece. Entonces eso es una especie de final feliz. Cuando uno mira hacia atrás es agridulce la novela, porque a esto despilfarró toda su vida en las guerras napoleónicas. En el fondo es como una gran visión de lo que fue el desangradero de las guerras en esa época. Pero tiene ese final feliz que no es bobo, ¿no? O sea, el problema de los finales felices es que a veces son un poco bobos. Y el otro ejemplo, bueno, yo lo intenté después de leer la frase de Borges, en La muerte lenta, mi novela La muerte lenta de Luciana B., hay dos escritores que compiten estéticamente de algún modo y están escribiendo la misma novela en el fondo, porque uno, el más joven, amenaza al más viejo con escribir aquello que pasó, digamos, una serie de muertes alrededor de una chica, como una manera de denunciarlo. Y el escritor famoso, digamos, el más viejo, dice que él también está escribiendo una novela con los mismos personajes. Y la última frase de la novela es, Kloster le dice al escritor joven, no sé la suya, pero la mía tendrá final feliz. Y con esto quiere decir que los mismos hechos pueden ser mirados de dos maneras diferentes. Y lo que para uno es la culminación de una pesadilla y la impunidad final, digamos, y el horror convertido en realidad, para el otro escritor es un final donde tiene alguna reparación porque se queda con la hermana de Luciana, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué nos podrás compartir, Guillermo, de
del libro, algún fragmento. Voy a leer el principio y quizá luego lea un fragmento sobre la conversación que tienen el escritor A, que está a punto de morir, con el joven crítico Merton. Si bien esta historia ocurrió hace mucho, lo suficiente en todo caso para que los dos protagonistas ya estén muertos, sus sombras augustas son aún más imponentes ahora que cuando andaban por el mundo. Y buena parte de la paradoja y la tragicomedia de los hechos se perdería si revelara ahora mismo sus nombres. Me resignaré entonces a una única letra para que quien fue en vida, y sobre todo desde su reclusión en Barcelona, el escritor argentino más abrumadoramente famoso. Esa letra no podría ser otra que la A muy mayúscula, y ni él, que era tan consciente como celoso de las jerarquías literarias, ni sus fieles lectores, que solo aumentan en número y previo fervor con cada aniversario, me dejarían usar ninguna otra. Pero entonces, ¿qué letra asignar a la no menos gloriosa gente literaria que lo cobijó en Barcelona? La mujer extraordinaria, espléndida en derroches y desplantes, que dio vuelta a su antojo la escena literaria española. La gran dona adorada más que cualquier amante por los escritores, y a quien los editores llamaban en voz baja, con simétrico despecho, la tirana de las letras hispánicas. Ya que no podría, sin que clamara desde su tumba, darle nada por debajo en el abecedario, la llamaré Nuria Monclús, que fue el nombre relumbrante de acentos que eligió para ella José Donoso en su novela El jardín de al lado. Y espero que en cualquier cielo que le haya tocado, la tan querida como temida guardiana de los escritores, a quien le gustaban los romances à clef, apruebe este disfraz transparente para hablar en su nombre. Nos queda un tercer personaje que era mucho más joven y que a su manera fue también una leyenda, pero más secreta y olvidada. Aunque sé que todavía está vivo porque logré no hace tanto dar con él y entrevistarlo para completar la historia, creo que puedo usar sin riesgo de demandas, su primer seudónimo literario, Merton, que era por otra parte su única huella personal al pie de sus notas, su firme intrigante. Bueno, esta es la presentación de los tres personajes principales de la novela. A mí la novela me gustó mucho. Estoy de acuerdo con lo que dijiste vos antes, de que esta novela, a diferencia de las otras, está como, a ver, para no caer en una frase repetida, está más novelada que las otras. Las otras eran como más un acertijo de un teorema al cual hay que demostrar y llegar al final para la resolución. En esta no voy a decir nada, ¿no? Porque me juré no hablar. En esta hay un montón de líneas y de matices que además, como hombre, llenan el apetito, podemos decir, cultural, al leerlo, ¿no? Porque está lleno, ¿no? Llena de todas esas cosas que en las otras no había tanto, ¿no? Varias líneas literarias por abajo, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, Merton, por ser un crítico literario, tiene una manera de pensar en la que cada tanto aparecen líneas de poemas que se le cruzan, ¿no es cierto? Hay posibilidades de una discusión estética relativamente sofisticada, porque, bueno, los personajes se dedican a esto. Entonces hay más coartadas para poder trabajar con otros matices. Sí, sí. Ahora, en tus novelas, en algunas por lo menos yo he leído, no he leído todas tus novelas, pero esta es la quinta que leo y ya puedo hablar de que algo te he leído. Prácticamente todas. Y mira, leí Los crímenes de Alicia. Déjame recordar todas, porque Los crímenes de Alicia, Acerca de Roeder, esa fue la primera que leí, ¿no? Acerca de Roeder. Leí Crímenes imperceptibles, La muerte de Luciana B. y esta. Así que no digo que leí todas, pero leí una cuanta. Me falta, o sea, yo también tuve una novia bisexual y la mujer del maestro. Y esa tampoco no la leía ni nada. Voy a tratar de ubicarlas y leerlas y te tengo compaginado en todo, ¿no? Pero en las otras, o sea, en las novelas tuyas, esa,
como toda novela de suspenso y de investigación o de crímenes, llevan al lector a querer saber cómo se... Sí, es muy interesante lo que decís, porque el género policial requiere de una cantidad de información que otras novelas no son tan exigentes en ese sentido. Es decir, cuando vos escribís una novela policial, necesitas que aparezcan minucias como la autopsia, la investigación forense, los posibles motivos. Esto te lleva a una especie de registro más prosaico. Yo tengo justamente un ensayo que se llama Cuando la ficción policial vive en la ficción policial, que es una variante de un título de Borges. Borges tiene un ensayo que se llama Cuando la ficción vive en la ficción. Entonces ahí analizo algunas argucias que usan los escritores de novelas policiales para tratar de romper ese esquema quizá demasiado prosaico con que se encuentran a veces al escribir novela policial. Pero hay algo del género que te fuerza un poco a esa especie de predominio de la información por sobre lo literario, ¿no? Es una tensión muy difícil para los escritores de policial. En cambio, en esta novela tenía más bien coartadas para lo contrario, porque son escritores, críticos, agentes, todos los personajes de la escena literaria, entonces naturalmente se puede hablar como en otro registro, ¿no es cierto?, sobre literatura. Aunque le haces la autopsia al texto también. Sí, muy bien, exactamente. Bueno, yo aprovecho esto para hablar de un tema que en el fondo es un tema de filosofía, tal cual, Hernán. Es un tema que vengo persiguiendo de libro en libro de Crímenes Imperceptibles. En Crímenes Imperceptibles aparece como las diferentes continuaciones posibles de una serie lógica, pero son todas instancias de un dilema que planteó Wittgenstein, que es la cuestión de que lo que él llamaba la paradoja de la regla finita, que ninguna cantidad de ejemplos que te indiquen de cómo seguir una regla te sirve para inferir cuál es la regla. Bueno, ninguna cantidad de texto que vos escribas sobre el papel te sirve para inferir cuál era la intención del escritor. Es el mismo problema, ¿no? Es el problema que ya trató Borges en Pierre Menard, autor del Quijote. Si ustedes recuerdan, en Pierre Menard, autor del Quijote, hay un crítico que se propone reconstruir el Quijote párrafo por párrafo como por imperativos lógicos, como extraerlo como si fueran consecuencias necesarias de un razonamiento, digamos, paso a paso. Y logra transcribir algunos párrafos de esa manera y Borges los coteja, son exactamente iguales sintácticamente, pero justamente el de Pierre Menard, por estar escrito en la época contemporánea, por el mero paso del tiempo, ya es no solamente diferente, sino hasta opuesto a lo que quería decir Cervantes. Eso es mágico justamente, ¿no? Es como una especie de acto de magia que hace Borges en ese cuento. Y realmente uno se convence de que es así. Es decir, los mismos símbolos sobre el papel leídos como si... como cuando los escribió Cervantes, o ahora, digamos, escritos por un contemporáneo nuestro, dicen cosas opuestas. Claro, estamos conversando con Guillermo Martínez. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas y seguimos conversando sobre su última novela. No se vayan. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Te cubrí de auroras, un sueño más de luz y chocolate. Soñé en perfil un arrabal de ausencias, la esquina del albur y del destino. Y supe de tu amor y de tu vida, del alma que cruel de mi esperanza, y me adorné de pájaro en tu nuca, besando tus mejillas con mi llanto, así, así, como dos duendes en el parque, así, así, como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de revol, pero distante, así, así como soñándote en un sueño, así, así, como dos brazos que se tocan, así, quise quererte en el diluvio, y se quebró mi ser contra tu ser. Supe del olvido y la nostalgia, giré en rencor, un sueño de esperanza, la noche del después y la sentencia, y no entendí de aurora ni entre sombras, y menos comprendí que no me amabas, y te extinguí como solía hacerlo, vencido en lo sutil de una palabra, así, así, como dos duendes en el parque, así, así, como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de revol, pero distante, así, así, como soñándote en un sueño, así, así, como dos brazos que se tocan, así quise quererte en el diluvio, y se quebró mi ser contra tu ser. Escuchábamos Como dos duendes en la voz de Oscar Pometti, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Guillermo Martínez sobre su última novela, La última vez. Esto es un detalle del libro que pasa desapercibido, pero que ya se me ha tornado una constante con varios escritores. ¿Qué es lo que tanto los atrae de Henry James? Porque me pasó
en el texto citás La próxima vez de Henry James, y ya lo he visto en otros escritores de policial también. Bueno, la verdad no sé cuáles otros escritores... Escritor de referencia. Sé que le gustaba mucho a Vladiko Ciancic, que murió recientemente, y con ella siempre charlé sobre Henry James, que lo había leído también casi completo, que le gustaba mucho a Leopoldo Brizuela. De hecho teníamos como un chiste, cuando él me decía Henry James se ponía de pie, porque era como, bueno, nos poníamos de pie frente al maestro. Pablo de Santis lo cita en su último Pablo libro. de Santis también lo ha leído, incluso escribió un cuento que tiene algo que ver, es como una variación de algún cuento de James. Así que nosotros, sí, esos son los escritores que conozco, que lo han leído in extenso, digamos. También... Bueno, la próxima vez me lo recomendó Daniel Goebel en un viaje, así que Daniel Goebel también es un lector de Henry James. Te digo lo que a mí me interesa de él, ¿no? O sea, vos sabés que hay varias dicotomías en la literatura, ¿no? Escritores de imaginación versus escritores de la representación o del aquí y ahora, etcétera, etcétera. Y entre esas divisiones hubo una que pesó mucho durante mucho tiempo en la literatura contemporánea, que es la cuestión de la novela de trama versus la novela de lenguaje, ¿no? Como si fueran cuestiones contradictorias, excluyentes, alternativas excluyentes. Bueno, nunca creí yo que fuera así, pero justamente Henry James es un caso interesante, porque es un escritor en el que las tramas tienen su importancia, o sea, hay hechos, y hay hechos que son críticos, pero casi todo lo que ocurre en otro dominio, que no es un dominio habitual en la literatura, que es el dominio de las vacilaciones, yo lo llamo el dominio de las conjeturas, ¿no? De las dudas que tienen los personajes antes de la acción, es decir, en sopesar diferentes situaciones, en las posibles consecuencias, en los infiernos privados de resoluciones que van a ser decisivas en su vida. Es decir, hay trama, hay hechos que definen una vida. En general puede ser el matrimonio de una mujer, ¿no es cierto?, con todo lo que eso conllevaba en esa época. Pero casi todo transcurre como en otro terreno, que no es la realidad, no es el realismo, y tampoco es el mero juego del lenguaje, tampoco es solamente la cuestión de la expresión, ¿no? O del experimento del lenguaje, sino que es algo así como la filigrana psicológica por detrás de los hechos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante y en algún sentido innovador ese material en la narrativa. Yo miraba... que cuando en las novelas o en los cuentos de ficción policial o de investigación colocan al lector o lo guían al lector a perder grados de libertad de lectura, porque la intensidad de saber cómo se resuelve el conflicto que uno va a plantear se pone por delante de meterse en una trama abierta que anule ese deseo final de encontrar qué es, quién mató a este, qué pasó aquello o qué sucedió. ¿Cómo hace un escritor para que ese final no sea un grado de tensión tal en la obra que de pronto obligue al lector a pasar todos los capítulos por delante, ir al último y decir, pasó esto? Mirá, con algunos lectores no hay modo, Mario. O sea, yo me acuerdo de una amiga mía que decía, yo agarro una novela policial y lo primero que hago es ir a ver el final culpable. Bueno, también, si vos tenés un lector así, no hay forma. Pero hay una forma de mantener la atención. Tenés que arrancar la última página. Claro, pero yo digo mantener la atención. Si uno, es como la vida privada.
si uno mantiene un grado de tensión sobre un problema, las cosas van a ir hacia el problema y no a lo que uno quiere enseñarle a alguien paulatinamente. Digo, Mira, hay un problema, entiendo perfectamente lo que decís. Hay un problema de balance entre la tensión y el suspenso de una obra y el material. Eso está reflejado en mi novela La Última Vez. Cuando por eso te pregunto la lo que te pregunto por eso. La analogía es la del... todos dicen que él es demasiado divertido, y entonces que un crítico dice que leerlo es como pasear por sobre un lago helado, con toda clase de paisajes alrededor, pero que uno va tan rápido que no alcanza a ver la figura que podría haber por debajo, ¿no? En el hielo también, a través del hielo hay una figura, pero esa figura no se ve si uno avanza demasiado rápido. Entonces, esa es la tensión. Los escritores que apuestan al lenguaje, por decirlo de algún modo, o al trasfondo filosófico, a la densidad filosófica de sus relatos, van deteniendo al lector a cada paso. El lector tiene que, por ejemplo, un escritor de ese tipo, que para mí son posibilidades perfectamente admirables también, ¿no? O sea, un escritor de ese tipo es Gustavo Ferreira. A Gustavo Ferreira uno lo lee página por página, pensamiento por pensamiento. Es un escritor que requiere como un esfuerzo, línea tras línea, ¿no? Para desentrañar qué es lo que quiere decir en cada paso. Pero bueno, cuando vos apostás a la tensión interna, al suspenso, a la inminencia de algo que va a ocurrir, naturalmente hay una especie de disposición psicológica a acelerar la lectura, ¿no? Y eso hace que a veces los lectores pasen por alto pequeñas anotaciones o reflexiones que para vos son también muy importantes. Y bueno, sobre esto solo puedo decir lo que dice el escritor de mi novela. Hay que recordar que también con la quilla se puede frenar cada tanto, ¿no? Para los patinadores. Así es. Yo miraba respecto a la novela, los aspectos, en las otras novelas no existe tanto hincapié, el aspecto de la sexualidad en la trama, ¿no? Como en las otras novelas era más frío, existía el amor, pero era un amor más metódico. Acá uno se ve atrapado por todo ese conglomerado de hechos que hacen que una persona totalmente racional no es tan racional. Un escote, una manito, una pierna lo saca de lugar rápidamente. Me imagino que lo has hecho adrede completamente, pero ¿por qué esa evolución de esa forma de escribir en las otras novelas? Y esta? Bueno, no, quizá tiene que ver con que no has leído otros libros míos donde aparece también el registro erótico. Tengo cuentos de Infierno Grande y de Una Felicidad Repulsiva, donde también aparece este registro. Lamentablemente no la leí. Una novela que se llama Yo también tuve una novia bisexual, o incluso en La Mujer del Maestro también hay todo un registro de tipo erótico o amoroso, digamos, más o menos explícito en cada caso. Me parece que en el caso de esta novela tiene que ver con, digamos, en una novela policial clásica, el suspenso se prolonga muchas veces o se sostiene en la aparición de diferentes cadáveres a lo largo de la novela. Bueno, y en esta novela, como no hay cadáveres, digamos, el suspenso está dado por esa tensión sexual a lo largo de la novela que funciona como distracción también, ¿no? Como merodeo alrededor del tema y que finalmente da las pistas para la solución del enigma. Es decir, no es gratuito. A lo largo de esa especie de triángulo que se genera en la novela, aparece también la cuestión, por ejemplo, en la relación entre el profesor de filosofía y la enfermera, aparece la cuestión de los opuestos de la dialéctica que finalmente dan la pista final para
la lectura correcta que infiere Merton sobre la literatura de A. Has podido, o sea, te voy a decir algo fuera de esto. Desde hace muchos años, leyéndote antes, decías que en la parte de matemática, en tus trabajos de matemática, habías dejado un punto como para sostenerte todavía en la carrera, que era el teorema de Gödel. ¿Llegó a feliz término el libro que te habías permitido con Piñeiro? Yo publiqué un libro con Gustavo Piñeiro, nos quedaron algunas cuestiones abiertas que no logramos resolver, pero dejamos apuntado lo suficiente como para que en el futuro alguien, como diría la frase Borges, ¿no? Para que alguien lo prosiga y lo justifique. Tenemos algunas ideas de por dónde iría, digamos, una posible generalización de las ideas que están en el teorema, pero bueno, nunca pudimos terminar de resolverlo. Y yo después seguí pensando otros problemas, no necesariamente estos, diferentes problemas. Alguna vez quisiera escribir un libro sobre hasta dónde avancé con otras cuestiones matemáticas que las tomo ya casi como hobby, ¿no? Algunas vacaciones que me tomo de tanto en tanto de la literatura y me vuelvo a interesar por algunos problemas matemáticos. Cuando uno deja muchos años la carrera de ciencia, a veces se vuelve difícil volver atrás, ¿no? Volver a retomar. Yo nunca dejé del todo de leer, por ejemplo, filosofía de la matemática, leí varios de los libros de Wittgenstein, leí una colección de 60 biografías de matemáticos, me interesé en algunos otros problemas que tienen que ver con la física, seguí todos los videos que hizo durante la cuarentena Alberto Rojo con temas de física cotidiana. Así que siempre me sentí bastante cerca de algunas ideas de la ciencia que me parecen interesantes. Y que además me parecen interesantes incluso para la ficción, ¿no? Me parecen interesantes en el sentido de que ponen en jaque el sentido común. A mí, yo después de que me alejé de la física, me ha costado más. Me ha costado. Durante un largo tiempo mantuve el ojo objetivamente en ciencia, pero ya a esta altura es como vano ponerme, salgo a razonar y ver las cosas de física sobre todo. Bueno, yo soy físico, así que vos creo que sabías que soy físico. No lo sabía. Soy licenciado en física. ¿Ya? Recibí la UBA. Sí. Bueno, trabajé un tiempo en la Comisión de Energía Atómica. ¿Sabes qué? Algo que para mí fue muy útil fue seguir en Twitter a varios científicos de distintas ramas. Entonces, lo sigo, por ejemplo, a Ernesto Resnick en biología, lo sigo a Gastón Giribet en física, a Pablo Groisman en matemática. Entonces es una manera amable, porque ellos escriben de una forma relativamente accesible, es una manera amable de seguir en contacto con ideas de otras disciplinas. No cabe duda. Te vuelvo a retomar para ver ¿qué nos podés compartir del libro? ¿Algún otro fragmento que puedas compartirnos con los colectores? Es el fragmento en que conversan Merton con el escritor A sobre la misión que le han encargado, ¿no? Y recuerdan la trama de la novela de Henry James, justamente, que se llama La próxima vez, ¿no? En esa historia hay dos escritores contrapuestos, una señora Highmore, que no puede dejar de tener éxito con cada uno de sus libros, y un escritor oscuro, Lindbergh, de un genio no reconocido, que acumula simétricamente fracaso tras fracaso. Cada uno quisiera algo del otro. La señora Highmore, que sospecha algo infame en su éxito infalible, desearía tener alguna vez un fracaso espléndido. Y Lindbergh, a su vez, apaleado por sus demasiados fracasos espléndidos, se propone escribir peor para alcanzar algún día un éxito como los de la señora Highmore.
Pero la ironía de la historia es que solo están al alcance de Lindbergh las obras maestras, por más que lo intente y se esfuerce en degradarse, y se prometa que la próxima vez lo hará aún peor, lo único que sale de él, lo único que puede dar de sí, son obras geniales e incomprendidas. Y bien, lo que me ocurre a mí desde que gané ese premio Infausto con la novela que usted leyó, es que soy al mismo tiempo Lindbergh y la señora Highmore. Aunque Merton estaba acostumbrado a las altas cumbres de vanidad de los escritores argentinos, se preguntó si no habría dado un paso más hacia la franca megalomanía y quiso asegurarse de lo que había escuchado. ¿Quiere decir que usted escribe obras geniales que deberían ser más bien incomprendidas, pero en cambio son leídas como si las hubiera escrito esa horrible señora Highmore? Al escucharse a sí mismo pasado en limpio por boca de otro, hizo una media sonrisa amarga y pareció retroceder un paso. No sé si son geniales y a esta altura de mi vida ya no me importa. No creerá que lo hice venir hasta aquí para forzarlo a soltar adjetivos, justo usted, que por lo que pude ver los tiene bajo 7 llaves. Lo que sí me importa es que alguna vez alguien lea estrictamente lo que quise decir, que lea en la clave correcta, porque tiene que ver con eso, con acertar la clave como frente a un pentagrama. Es mucho pedir para más de 40 años dedicados en cuerpo y alma a la literatura. Cierto. La lectura a veces, la lectura veloz es la lectura lenta, o sea, la que toma la cada página. Muchas veces, la relectura. Por eso digo, la lectura veloz, la lectura lenta. Yo suelo, mismo por ciencia, o sea, cuando estamos estudiando en la facultad, una misma página la leemos 4, 5, 6 veces para no dejar pasar por alto ningún punto y coma que puede significar un punto y una coma, un significado totalmente diferente de toda la página. Entonces uno está obligado a leer lentamente para desentrañar todo. Pero hay lectores, yo tengo mi mujer que es capaz de leer un libro de 500 páginas en 2 días. Y bueno, cuando después, 4 días después le pregunto qué leyó, no se acuerda ni siquiera el autor, ¿entendés? Pero lo leyó. Igual nos pasa a todos eso, aunque leamos más lento. y más con el paso de los años, ¿no? Ahora, todo libro es una novedad. Acá tenés una punta de un nuevo personaje, que es Merton. Es la posibilidad de un nuevo investigador serial que dedique a hacer autopsias de escritores. Podría ser que reapareciera. En realidad yo veo que mis novelas se van agrupando de a 3, ¿no? Es decir, tengo 2 novelas de la serie de Oxford y me gustaría escribir una más, de la que ya tengo más o menos por así decir, el trasfondo filosófico. Me falta la astucia de la trama todavía. Y también tengo 2 novelas sobre el mundo literario. Una es La mujer del maestro y la otra es esta, La última vez. Y me gustaría también escribir una más y más o menos tengo pensado un tema. Para esa novela, Merton podría ser otra vez el personaje o quizá no. Me gustan mucho las novelas de Henry James sobre la vida literaria y me gustaría tener un grupo de 3 novelas sobre la vida literaria también. ¿Seguís practicando tenis? Sí, estoy ahora un poco preocupado con un problema que tengo en la rodilla y me estoy haciendo el distraído, pero solo no se va, así que voy a tener que ir al médico y temo que, o sea, las rodillas son los que en general te sacan de la cancha, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es decir, para jugar resisto todavía, pero ya no puedo subir escaleras, por ejemplo, eso me preocupa mucho. Bueno, ese es otro parecido con Merton, ¿no? No, por supuesto, sí. Por eso te lo preguntaba antes. Había cosas de los 2 en vos. Tienen algo, como si fueran posibilidades, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, claro, Merton tiene varios rasgos. Yo jugué al tenis, me inicié en un club universitario, como cuento.
pero por supuesto tiene otra vida muy diferente, ¿no? Merton directamente, bueno, se supone que es hijo de un perseguido político, etcétera, ¿no? O sea, hay como algunas versiones sobre su vida que tienen algo que ver con la mía, pero de una manera mucho más extrema en el caso de él. Ahora, tu padre, que por lo que he leído, te ha guiado, los ha guiado a toda la familia de una forma que vos desembocaste que querías ser tenista al comienzo. ¿Alguna objeción había en tu vida familiar sobre eso? Y no los convencía mucho porque incluso ideológicamente el tenis era un deporte en esa época, hasta que Vilas explotó. Yo empecé a jugar un poco antes de lo que fue la emergencia de Vilas, ¿no? Entonces, los clubes en donde se jugaba bien al tenis, el club en Bahía Blanca era un club bastante exclusivo, de las clases altas, y mis papás estaban totalmente en contra ideológicamente de todo eso, de esos mundos, ¿no? Entonces, no les parecía un deporte muy... tampoco les interesaba ningún otro deporte, no eran deportivos, digamos, no eran totalmente ligados a lo cultural más bien, ¿no? Habían sido socios fundadores del Cine Club Bahía Blanca, eran grandes lectores, mi papá recomendaba libros en la biblioteca Rivadavia, pero nunca se había preocupado por hacer deporte. Nadaba bastante bien, mi viejo nos enseñó un poco a nadar, mi mamá no hacía ningún deporte. Pero tampoco se opusieron. ¿Qué va a hacer? Cuando yo empecé a jugar al tenis, me alentaron lo suficiente para que viajara, me compraban las raquetas. En esa época, las raquetas de madera eran una pesadilla, se rompían. O sea, apenas yo empecé a jugar un poco mejor y empecé a romper raquetas. Guillermo Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, Letras y Corcheas. Fue un placer como siempre y le recomendamos a la gente que lean la última novela que salió publicada hace muy poquito tiempo, La Última Vez. La pueden conseguir en todas las librerías y en plataformas digitales. Una vez más, en serio, fue un gratísimo placer haber conversado contigo. Muchas gracias, hasta muy pronto, ¿eh? Y mucha suerte en tu nueva vida en España. Recién me entero de que estás en Madrid. Voy por allá en junio a la presentación de la novela, bueno, para la promoción de la novela. Me imagino que te está diciendo que espera verte, ¿no? Que espera verte. Bueno, Mario, yo te saludo. Igualmente un gusto enorme de verte y de charlar un poco sobre los pasos de esta novela. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.